cortito y lo más importante o lo más largo ya se vio. Entonces el día de hoy terminamos estructura. Yo quiero repetir las instrucciones para la próxima semana que no voy a estar. El día lunes, clases normales, los 2 días, pero el día lunes va a haber taller. Siempre los lunes son cada taller, los miércoles taller, pero hoy día, como no podemos atrasar un poquito más el tema, entonces el lunes es un taller, y ese taller que tienen que leer lo que yo voy a subir a la plataforma. Las clases las dejé hoy día listas todas en la plataforma las que faltaban, porque teníamos solamente hasta 107 teóricas. Faltaba lo que era membrana, lo que era flagelo, y todo eso ya se subió recién a la plataforma, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es taller el día lunes. Entonces el día lunes ustedes vienen y van a trabajar. El taller es individual. ¿Ya? Para ver un poco, porque es un tema que no vamos a poder abarcar después, no vamos a hacer resumen. Entonces si no hacemos resumen, yo creo que alguien no entiende mucho, como yo lo llamo, le explico algo. En cambio, si lo hacen dado, yo no puedo ver quién no entiende bien las cosas. Así que el taller es individual. Y el día miércoles, clases. El día lunes, taller de control del crecimiento microbiano. Lo que es desinfección, lo que es esterilización, lo que vieron en el laboratorio, pero aquí un poquitito más teórico. Así que no es complejo. Y el libro que yo voy a escanear y voy a subir a la plataforma es como bastante entretenido. Ese es uno. Y el día miércoles, clase de diagnóstico microbiológico. Vuelvo a repetir, el miércoles clase de diagnóstico microbiológico. Nos saltamos los antibióticos, que era lo que seguía al tiro. Y después venía el diagnóstico, pero los antibióticos quiero verlos. ¿Ya? Entonces, a ver, clase de diagnóstico. Clase, el día miércoles. Con eso estamos bien y nos vemos. Y si el lunes yo no alcanzo a llegar, el lunes estoy fuera, también va a haber un reemplazante, algo que no va a la clase, pero no va a haber pérdida de tiempo. ¿Qué cosa? De la materia que sí me dio normal. Porque el día de clorea lo vamos a ver. Sí, porque cuando alguien hace una clase, se tiene que hablar de la persona de clase. ¿Ok? ¿Estamos listos? Cromosomas. Quedamos con el ADN de la bacteria. Y yo les contaba asombrosamente que este ADN mide como 1 milímetro si uno lo extiende y está contenido en 1 micrón. Y más encima ni siquiera en 1 micrón, porque está en un centro de ese micrón. Digamos en el 50%, 30, 40% de estas células. O sea, estamos hablando de 0,3, 0,5 micrones. Y está súper enrollado. Y esa es la capacidad que tiene nuestro ADN y el ADN de los procariotas. En la mayor parte de las bacterias, este ADN se constituye solamente con un cromosoma y este es circular. ¿Ya? Tiene un origen de replicación, pero que es circular, la mayoría. Ejemplos de las excepciones. Borrelia tiene un cromosoma lineal, ¿ya? Y con los extremos cerrados covalentemente para que no quede dando vuelta y se pegue cualquier otro ADN. Streptomyces también posee un cromosoma lineal, pero sus extremos contienen secuencias cortas, repetidas y están acomplejadas con proteínas. Por lo tanto, tiene unas proteínas que le ayudan a que no quede dando vuelta ese ADN como no es circular, ¿ya? Hay otras bacterias que poseen 2 o más cromosomas. Es más, antes se pensaba que el 100% de las bacterias chiquillas tenía un solo cromosoma y que todo el resto de ADN era extracromosómico. Después se dieron cuenta que este ADN extracromosómico era muy grande y era tan grande que lo más probable es que no era plásmido, sino que era otro cromosoma. Por lo tanto, aquí coloco ejemplos como vibrio, el vibrio cólera, el vibrio parahemolítico, que ha tenido, digamos, gran impacto, que por los mariscos, acuérdense que es el concepto del parahemolítico, que es importante en Chile, y el vibrio cólera ha sido importante en Chile en los últimos tiempos por el problema que hay en Haití, por el cólera que hay en Haití, y como estamos tan cerca de nosotros y hay viajes, también estamos en vigilancia en Chile sobre el vibrio cólera. Se implementó en el año 2011 y todavía no se saca la vigilancia a nivel nacional, y ahí nosotros vamos a estar metidos siempre, cuando trabajemos siempre vamos a saber cuál es la vigilancia, qué tengo que hacer y, digamos, reportar cuando pasa. Vibrio, 2 cromosomas. Leptospira, 2 cromosomas. Brucela, que yo le había dado el ejemplo anteriormente en alguna oportunidad de la vida, 2 cromosomas. Y distintas cepas como la Burkholderia cepacia tiene 2 o 4 cromosomas. Ahí vemos excepciones a la regla que es de un solo cromosoma. ¿Ya? El tamaño veíamos que más o menos en promedio son 4.700 kilobases, y estos son en Escherichia coli. Siempre todos estos estudios son en Escherichia coli, pero oscilan con tamaños muy pequeños y tamaños muy grandes.
¿Ya? Y los tamaños pequeños son en las bacterias más pequeñas. Acuérdense que las bacterias más pequeñas que hay son los micoplasmas, las clamidias, las rickettsia. Y aparte de ser pequeñas, estas son intracelulares. ¿Ya? Acuérdense de esas bacterias pequeñitas. Lo que nosotros podemos tener aquí es un mapa genético de una bacteria. Y cuando nosotros veamos ADN recombinante en las clases de genética, vamos a analizar mucho más este mapa y vamos a ver puntos donde uno puede utilizar enzimas de restricción. Yo sé que a lo mejor en bioquímica ustedes vieron enzimas de restricción, que son como tijeras moleculares que reconocen ciertas secuencias de nucleótidos y es capaz de cortar de forma recta o saltada y dejar extremos para poder recombinar con otro ADN. Muy utilizado en ingeniería genética. ¿Ya? Y aquí están marcadas algunas secuencias en azul de donde pueden cortar. Aquí hay operones. Estos son operones. Acuérdense que yo les explicaba que el ADN de la bacteria no es que sea un gen para una proteína y esa proteína con una función. Acá hay grupos de genes, hay un promotor. En eucariotes tenemos un promotor y ese promotor después viene un gen. Después viene otra secuencia promotora, otro gen. Entonces, cuando ese promotor se activa, sintetiza ese gen. En el caso de las bacterias tenemos un promotor y 4 genes. Y todos esos genes tienen una función. Ejemplo, metabolizar lactosa. Esa es su única función de todos esos genes. Uno es la permeasa, ¿ya? Que es parte también del transporte. Otro gen sintetiza a lo mejor una enzima que degrada la lactosa y otra que la transporta. Entonces ya tenemos 3, 4 genes que tienen la única función metabolizar la lactosa. Por lo tanto, como hay un promotor y tenemos todos estos genes, a todo este conjunto se le llama operón. Y aquí están marcados todos los operones con una línea. ¿Ya? El operón lactosa, el operón arginina, el operón galactosa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los operones. El número de pares de base que tiene este gen. Y aquí están los cortes que puede tener con esta enzima de restricción. Otra enzima de restricción, donde corta y todo donde se inicia. ¿Ya? El superenrollamiento, yo les contaba, esta magia de poder tener a las bacterias al cromosoma tan compactado, son por estas dos enzimas. Unas son las topoisomerasas clase 2, como la DNA girasa, y las topoisomerasas clase 1. Lo que eso hacen es superenrollar. Algunos lo que hacen es enrollar y desenrollar para poder replicar, y otros lo que hacen es cortar y dar una vuelta para enrollar o desenrollar. Estas enzimas también participan en la replicación. Por lo tanto, cuando nosotros veamos replicación, ustedes van a ver esta enzima. La mayoría de ustedes que ya hizo bioquímica puede tener clarito el tema de la replicación, porque vamos a ocupar las polimerasas, las topoisomerasas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver todo ese tema de nuevo, y yo soy bien detallista para preguntar, porque para nosotros es bien importante. Este ramo, chiquillo, es prerequisito de diagnóstico molecular. Entonces se supone que aquí ustedes saben todas las herramientas para llegar al diagnóstico molecular y decir, vamos a llegar a DNA polimerasa, TAC polimerasa. Porque ustedes van a hacer eso en el ensayo, y ustedes tienen que tener la base aquí en esta rama. Por eso en eso somos bien chicos. Y proteínas estructurales. ¿Se acuerdan que yo les dije que había unas proteínas que no teníamos histonas? Estamos dentro de lo que es cromosoma. Este es el concepto de ahora. Y hay proteínas estructurales que les sirven tanto para la división celular, para la replicación de su cromosoma y también un poco de armazón. Pero no tenemos histona. La primera proteína estructural es la HU, que es una proteína que ayuda a la estructura del cromosoma, también ayuda a los procesos de recombinación homóloga. La recombinación homóloga, chiquillos, es cuando llega un ADN extraño y es capaz de insertarse en el cromosoma. Ese proceso de ADN que no es propio del cromosoma, que puede ser un plásmido, lo toma y lo pega dentro del cromosoma, se llama recombinación. Y la recombinación puede ser de dos fases, recombinación homóloga o recombinación específica de una. La recombinación homóloga tiene que ver secuencias, digamos, similares entre el ADN que está llegando y el ADN del cromosoma, bastantes secuencias similares bien grandes. Y tienen que haber enzimas que ayuden a recombinar, como la enzima REC-A. ¿Ya? Eso es la recombinación homóloga. La recombinación específica del lugar es una recombinación menos conservada y lo que tiene son secuencias muy pequeñas de homología. Muy pequeñas. Y es capaz de insertarse también. Dos formas de insertarse. Entonces, esta proteína ayuda en lo que es la recombinación homóloga. ¿Ya? Entonces, como son dos términos a lo mejor nuevos, que algunos de ustedes no conocen, uno los anota y después va a un libro y los lee. Entonces, cuando después los veamos en clase, ustedes ya van a tener una visión de lo que es recombinación homóloga y recombinación específica.
específica del lugar. También ayuda a esta segunda que yo hablaba como ejemplo, la recombinación específica, ¿ya? Y también ayuda a la reparación del ADN cuando sufre algunas alteraciones en su replicación, porque es muy rápida esta replicación, y también a la expresión genética. Cuando hablamos de expresión genética, estamos hablando de la síntesis de proteínas. Eso es expresión, que salga un ARN mensajero y que de ese ARN mensajero salga una proteína. Otra proteína estructural importante, IHF, que también participa en la recombinación específica y también en la expresión de ciertos genes. Y también unas proteínas que se llaman proteínas estructurales, que son para el mantenimiento del cromosoma, que se abrevia SMC, y que participa en la organización, el mantenimiento del ADN durante la replicación y la segregación de los cromosomas hijos. Piensen ustedes que el ser humano se demora en replicar un ADN, en cambio las bacterias lo hacen muy rápidamente. La división completa la tienen en 20 minutos, por lo tanto la replicación fácil le tomará 10 minutos. Y si son 10 minutos tenemos que tener enzimas para reparar si nos equivocamos, porque si no, no vamos a tener células hijas. Alguien que controle y que guíe el ADN. ¿Se han dado cuenta ustedes en las fotografías que veíamos antes? Que el ADN está como al centro, se replica y se va después a los extremos de las dos células hijas y ahí se genera el centro al medio. Bueno, ¿quién guía todo eso? Estas proteínas. Todo este movimiento. Vean un poquitito y no mucho de plasma, ¿ya? Son elementos génicos extracromosómicos con capacidad de replicación autónoma. Fluctúan de 2 a 500 kilopascales, o sea, no es más que eso. Si hay uno demasiado grande, generalmente es porque a lo mejor es un cromosoma nuevo o un cromosoma que tiene la bacteria y no es solo plasma. Lo que nosotros vemos aquí en un plasma son elementos circulares. Y nosotros lo vemos aquí con estas aberturas porque se está replicando, ¿ya? Se está replicando este cromosoma. Este es un plásmido, ¿ya? Son elementos circulares con un origen de replicación que en el caso de la Escherichia coli se llama ORI-C. Origen C, ORI-C, y el otro se llama ORI-B, pero en el caso de la Escherichia coli los plásmidos que tienen es ORI-C, ¿ya? Origen de replicación. Tenemos plásmidos que son conjugativos, ¿ya? Y estos plásmidos conjugativos lo que hacen es entregar información de una célula a otra. Estos plásmidos conjugativos lo que tienen es la información para tener el pilis sexual. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fimbrias o de pilis? Que existían dos funciones principales. Una era la adhesión, función súper importante. Y la otra función era la conjugación, capaz de entregar información. Yo, que tengo el pilis sexual, le entrego información a la otra célula que no tiene el pilis sexual. Bueno, hay plásmidos que son conjugativos, que tienen la información para entregar el pilis sexual a otra célula. Entonces yo tengo este plásmido, yo se lo entrego a esta otra célula y la célula que no era donante, ahora puede ser donante. Ese es un plásmido conjugativo, que tiene ese tipo de información. Y los plásmidos no conjugativos tienen otro tipo de información, no se entregan de esas, digamos, tan fácilmente y son los que tienen de resistencia y que para poder pasar de una célula a otra por conjugación tiene que haber un pilis sexual de la célula donante. Y hay algunos plásmidos que se denominan crípticos que no tienen función conocida, ya no tienen función conocida y se identifican en las células bacterianas, pero que hasta el momento no tienen genes de resistencia a antibióticos, no tienen genes de resistencia, no tienen genes de virulencia, no tienen toxinas, entonces no tienen una función conocida hasta el momento. Los fenotipos y las funciones de los plásmidos son los siguientes. Resistencia a antibióticos. Cuando ustedes hablen de ahora en adelante de plásmidos, ustedes al tiro dicen, ellos tienen genes de resistencia a los antibióticos. Y los plásmidos, como son chiquititos, se pueden ceder fácilmente entre una célula y otra. Resistencia a metales pesados. ¿Y quién nos ayuda a eso? A lo mejor estos metales muchas veces son utilizados de repente como desinfectantes industriales. Y muchas veces estas bacterias pueden generar resistencia a estos desinfectantes. También existen plásmidos de virulencia, no de resistencia, sino de virulencia, que tienen la producción de toxinas. Corynebacterium diphtheriae tiene un plásmido y ese plásmido tiene la toxina de la difteria. Y la difteria es una enfermedad bien patológica y bien fuerte comparado con una bacteria que no tiene esta toxina. ¿Y en dónde está contenido? En un plásmido, toxina. ¿Ya? Factores de penetración en tejidos. ¿Cuáles son estos? Enzimas que son capaces de destruir el ácido hialurónico, que tienen proteasa, destruir proteínas. Entonces esto también puede estar contenido en un plásmido. Y por último, también puede estar contenido genes de adherencia a los tejidos del hospedador. Alguna adhesina, algún pili, cápsula.
puede estar contenido. Todo esto puede estar contenido en un plásmido. También los plásmidos pueden tener información de la producción de bacteriocinas. Las bacteriocinas son metabolitos de las bacterias capaces de matar otras bacterias. Esas son las bacteriocinas. Son como, entre comillas, antibióticos para el resto, no para ellas. Bacteriocinas, metabolitos de las bacterias capaces de destruir otras bacterias. Por lo tanto, de esa forma la bacteria se asegura su nicho ecológico. Por ejemplo, llega aquí una bacteria y se gana ahí entre la pata y el erizo. Tiene un espacio muy pequeño. Entonces la bacteria lo que hace es liberar su bacteriocina, mata a los dos chiquillos que están cerca y se queda como más nutrientes, más receptores, más espacio para que pueble toda su generación. Esas son las bacteriocinas, ¿ya? También puede estar contenido en un plano. Producción de sideróforos. Los sideróforos son proteínas generadas por las bacterias capaces de captar el hierro. El hierro es un metal, chiquillos, que es muy codiciado en el ambiente metabólico. Se requiere mucho y la bacteria no lo puede producir. Como no lo puede producir ni sacar de otra forma, lo secuestra del cuerpo. Nosotros lo necesitamos para transportar oxígeno, por lo tanto para nosotros también es muy importante. Entonces nosotros tenemos también proteínas que transportan el hierro y lo toman y lo capturan. ¿Y qué hacen los sideróforos? Se lo quitan. Se lo quitan y lo guardan para las bacterias. Esa es la función de los sideróforos. Ahora, si nosotros tenemos un ambiente libre de hierro, sin nada de hierro, no hay multiplicación bacteriana. Por eso necesitamos estos sideróforos, la bacteria, no nosotros. Que de repente me confundo, no sé si soy humano. Utilización de determinados azúcares que tengan la capacidad de fermentar. Chiquillos, es que están... A ver, si uno se pone a pensar en lo inteligente que son las bacterias para poder sobrevivir, ellas estaban acostumbradas, por ejemplo, a consumir glucosa, lactosa y maltosa. Entonces, todas las bacterias de esa colonia, de ese lugar, de ese sector, consumían todo eso y estaban felices. Pero después hubo una escasez de estos nutrientes. Y ya no tenían dónde sacar carbono, porque lo sacan ahí, y ATP y energía. Y como no tenían dónde sacar, empezaron a morir. Hasta que llegó una vecina, y esa vecina dijo, pero mira, si tienes silosa, ¿por qué no comes silosa? Dije que yo no puedo metabolizar la silosa. Entonces dijo, no puedes, yo te voy a dar un plásmido. Y le entregué la información genética a las bacterias que están casi muriendo, para que estas puedan metabolizar ahora la silosa. Entonces, para poder utilizar. ¿Para qué lo hacen? Para sobrevivir, no lo hacen para otra cosa, sino solamente para sobrevivir. Y también tenemos plásmidos que tienen información para generar interacciones simbióticas y fijación de nitrógeno en ciertos rizobios. Los rizobios son unos microorganismos que se encuentran en la... No sé cómo se llama, porque yo no sé, hace mucho tiempo que ya no hago agronomía, dice clase en agronomía, ¿no? Que están en esta plantita con raíces, que por ejemplo los trébol, en algunas plantas, pero el término no, menos mal que ustedes, imagínate, no podría hablar, no son leguminosas, no sé cómo se llamarán, pero lo que nosotros hacíamos y lo que nosotros le explicamos a los alumnos en agronomía, nosotros tomamos trébol, sacábamos las raíces que tienen abajo, digamos, todo lo que es gordito, lo ubicábamos muy bien en el laboratorio y lo sembrábamos y teníamos rizobio. Y el rizobio es lo bonito que tiene, que como es una bacteria que fija el nitrógeno para la planta, porque eso es lo que hace esa bacteria, ayuda a la planta a crecer, fija el nitrógeno del suelo y se lo entrega a la planta. La bacteria es muy gordita, no es una bacteria finita como una Escherichia coli. ¿Has visto Gram, cierto? Y las bacterias de la Escherichia coli son como finitas, son como chiquititas, los cocos igual. Estas son unas bacterias como... no traje pluma, o sea, me la confío buscando, pero es así. Es así, chiquillo. Es como una mano, así como una mano tal cual, sin separar los dedos, y bien gorda, y es para tener mayor superficie. Así que si alguno de ustedes quiere tomar una planta, picarla y sembrar, les va a crecer rizobio. Y si no les crece, pueden ver en un gran directo. Y realmente son bacterias muy bonitas. Bueno, la información para fijar el nitrógeno, que a la bacteria no le sirve, sino que es para ayudar a la planta, está contenida en un plano. ¿Ya? Y obviamente esto capacita a la bacteria para ocupar nicho ecológico y resistir a circunstancias adversas. Esta última lámina es lo más importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo con los ejemplos que di no dije todo lo que tienen las características de los plásmidos. Pero los plásmidos le sirven a la bacteria para poder sobrevivir en las condiciones adversas y al mismo tiempo para utilizar nicho ecológico que ellos necesitan estar porque las condiciones son adecuadas para ella, etc. Ocupar nicho ecológico y resistir a las condiciones adversas, dentro de las cuales para nosotros en medicina humana lo más importante son la resistencia a los antibióticos.
porque es el tema que siempre nos va a reunir, el tema que ustedes siempre se tienen que actualizar, etc. Lo que nosotros tenemos aquí es un ejemplo, que tenemos el cromosoma y aquí tenemos un plano. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene el origen de replicación, aquí tiene otro origen de replicación. ¿Qué significa? Que la replicación es independiente, entre comillas. Yo les dije a ustedes en alguna oportunidad que los plásmidos, ellos se replican cuando quieren. No tienen por qué estar replicándose la bacteria como para que ellos se repliquen. Perfecto. Pero los plásmidos no tienen toda la información. Para replicarse, chiquillos, se necesita DNA polimerasa, las topoisomerasas, la girasa, la integrasa, las ligasas, y un montón de proteínas y no las tiene. Y la ocupa de la bacteria. Entonces, cuando la bacteria está multiplicándose, obviamente se multiplica más rápido. Si la bacteria no se está multiplicando, se multiplican, pero un poquito más lento. Utilizan esta maquinaria igual. ¿Por qué? Porque no la tienen completa. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un origen de replicación y tiene una replicación unidireccional. Que tiene desde acá empieza la replicación hasta acá. Aquí se empezó la replicación y empezó a generarse esta burbuja de replicación. ¿Ya? Hasta ser dos células, dos cromosomas. En este caso, en la replicación del cromosoma bacteriano, no del plásmido, tiene una multiplicación o una replicación bidireccional. Significa que empieza acá y empieza como a abrirse la burbuja para los dos lados. Es mucho más efectiva. Ahora, si ustedes cambian la temperatura o cambian una condición y este plásmido se inserta en el cromosoma, esta inserción no es gratuita. No es que se inserte y no pase nada. Se inserta y puede pasar algo. Puede calzar justo en la activación de una proteína importante o puede calzar justo inhibiendo una proteína importante porque algo va a cortar, en alguna parte se va a insertar. Cuando se inserta a esto, el plásmido integrado en el cromosoma se denomina episoma. Episoma cuando el plásmido está recombinado e integrado en el cromosoma bacteriano. Episoma, ese es el término. Y si ustedes se dan cuenta, aquí cambió. ¿Por qué cambió? Porque si ustedes tienen el episoma ya listo, maravilloso, y lo tienen la bacteria a 30 grados Celsius, la bacteria va a ocupar este origen de replicación igual que antes. Y va a multiplicarse bidireccionalmente. En cambio, si ustedes suben la temperatura a 42 grados Celsius, alguna bacteria ya no puede multiplicarse bien a esa temperatura, porque es una temperatura un poquito más extrema. Pero ¿qué es facultad de del plásmido? Multiplicarse súper bien y utilizando el origen de replicación del plásmido. ¿Ya? Entonces, facultó a la bacteria y hubo un cambio en su estructura, digamos, un cambio en su metabolismo, pero un cambio que lo benefició, porque ella se puede multiplicar a los 30 grados Celsius utilizando su origen de replicación, o se puede replicar a 42 grados Celsius utilizando el origen de replicación del plásmido, que ahora es un episoma, porque está dentro del cromosoma. Veamos un poquitito el concepto de replicación, viéndolo tanto en bacterias, en plásmidos como en cromosomas. Cuando tenemos toda la maquinaria, un poquito de glosario, cuando tenemos toda la maquinaria y se está replicando, tenemos la burbuja de replicación y están haciendo las dos cromosomas, etcétera, etcétera, a esto se le denomina replicón. Entonces, cuando ustedes ven un libro replicón, se está replicando, está la maquinaria, está la enzima, están los cromosomas, el ADN naciente y el madre. Utilizan DNA polimerasa, ligasas, primasas y otras proteínas de la bacteria huésped. Esos son los plásmidos. Entonces, los plásmidos tienen un origen de replicación, ejemplo, ORIB, en este caso, generan el replicón, pero utilizan toda la maquinaria enzimática de la bacteria. Significa que si en algún momento hay un plásmido extracelular dando vuelta, ese plásmido puede replicarse. Si yo tengo un plásmido que salió de una célula que se destruyó, ese plásmido que da dando vuelta en la sangre de un ser humano, ¿puede replicarse? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Falta toda la maquinaria, pues si lo único que tiene un origen de replicación, no. Ese origen de replicación se activa solito. O sea, es independiente, pero necesita todo el resto. ¿Ya? Profe, ¿la ORIB? No, es un origen de replicación. Igual como que yo nombraba Odisea. Es un origen de replicación, dependiendo si es un plásmido, si es la bacteria, qué tipo de bacteria es. En el Escherichia coli yo decía que era Odisea. Dependiendo de la bacteria va la letra mayúscula. El ori, si ustedes se dan cuenta, así es, y la mayúscula es dependiendo si es un plásmido, Escherichia coli, estáfilo, etc.
Hay dos tipos de modelos de replicación. En sigma es un modelo y el otro modelo es en teta. Los dos modelos de replicación y nos quiere decir más que nada cómo se va a replicar. Si es en teta significa que hay un origen de replicación y empieza a generarse una burbuja como es la imagen de su nombre. Comienza con la separación de las dos cadenas en el sitio de replicación o de origen, que en este caso se llama como ejemplo Olivet, creando una estructura que se parece a la letra griega teta. Entonces, como es un círculo y empieza aquí se abre, se separa, porque siempre es doble hebra, y ahí empieza el origen de replicación y se empieza a extender. ¿Ya? En algunos planos la replicación es unidireccional y en otros es bidireccional. Entonces la forma en teta es unidireccional o bidireccional. Y esto es muy frecuente en bacterias gram negativas. Entonces casi todas las bacterias gram negativas, los plásmidos que poseen, se replican en teta. Entonces esto es, acá tenemos las dos hebras, porque no se olviden que son dos hebras. Esta hebra, aquí está el origen de replicación, ahí se abre, porque lo primero que hay que desarrollar esa parte, se abre, llegan todas las enzimas y empiezan a replicar de esta forma, para acá y para acá. En este caso del ejemplo, bidireccional. Se empieza a replicar y ahí forma la letra, digamos, teta, y por eso el nombre. Y después empieza a replicar, sigue replicando hasta generar dos células hijas. ¿Ya? Lo mismo acá, aquí está el origen de replicación, empieza a generar esto hasta separarse completamente. Esa es la forma de replicar. El modelo de replicación en sigma es un poco diferente. Una de las dos hebras es cortada a nivel del oriceo. Una hebra, nosotros se separan, generan una pequeña burbuja, se corta y una hebra sale. Y esta hebra que sale es la hebra molde. Y aquí van generándose las hijas, aquí se va generando la otra hasta tener las dos células. ¿Ya? Entonces, de modo que le echemos 3' suministra el cebador para la replicación de la cadena adelantada. Este tipo de replicación es muy frecuente en bacterias gram positivas. ¿Ya? Las bacterias positivas hacen esto. Entonces, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Tenemos la hebra roja, la de afuera, y la hebra negrita, lo que está dentro. Se corta en el origen de replicación, queda un extremo, digamos, hidroxilo libre, y ese extremo empieza a ser cebador de la bacteria. Entonces empiezan a generarse nucleótidos, como se separa esto para acá, se empieza a generar nucleótidos, y ahí queda una de las células nueva hija, y esta va a generar la otra, la parte roja va a generar la otra célula. Célula no, cromosoma, o ADN. ¿Pueden haber excepciones donde sigma sea gram negativo? Sí, lo que pasa es que la mayoría, por eso dije el 100%, puede haber excepciones, ¿ya? Pero son las dos formas de replicar. Veamos ahora, terminamos con el ADN. ¿Qué nos faltó ver en detalle? El ADN del cromosoma. Nos faltó ver replicación del cromosoma, que vemos en genética. ¿Ya? Ahí lo vemos con mucho detalle. Lo que sí quisimos tocar aquí un poquito más de plásmido para que sepan los tipos de replicación, pero utiliza la misma maquinaria que utiliza el cromosoma para replicarse. Lo otro que tiene el citoplasma, porque en ese contexto estamos, lo primero que vimos del citoplasma es que en este citoplasma había el nucleosoma. Y ahí está, perdón, este sitio donde estaba el supuesto núcleo, que no hay núcleo, sino que hay ADN solamente. ¿Ya? Y aquí, ¿qué otra cosa tiene el citoplasma? Ribosoma. Y el ribosoma que tiene una densidad o un peso de 70S completo. Y tiene dos subunidades, uno de 50S y otro de 30S. A diferencia de los eucariotas que tienen de 80S su cromosoma, perdón, su ribosoma. Por lo tanto, cuando uno ve la subunidad mayor de 50S, este está compuesto por dos tipos de RNA ribosomal, uno de 23S y otro de 5S. Y además está compuesto por 31 proteínas, las cuales se denominan del L1 al L31. L1, L2, L3, hasta el L31. Entonces, cuando uno busca un artículo y hablan de la proteína L28, uno sabe que esa proteína es parte del ribosoma de la subunidad mayor de una bacteria. Entonces, por eso es importante cuando uno les pasa estas clases básicas, porque cuando ustedes después están haciendo su tesis y dicen, ya, mira, esa es una proteína, el profesor dice L4. ¿Y qué será L4? De la bacteria de la Escherichia coli. Y ahí uno dice, pero ¿cómo si te lo enseñé en clase? Me acuerdo que estaba al frente mío a las personas cuando yo lo dije. Entonces, eso es L1, L2, L3 hasta el L31. La subunidad menor solamente tiene un RNA ribosomal
estudios filogenéticos. ¿Ya? Y aparte de eso, tiene 21 proteínas, las cuales se denominan como S, S1, S2, S21. ¿Ya? Por tanto, también para que no se lo olvide eso a ustedes. Aparte del ribosoma, que tiene muchos ribosomas, también tiene un cuerpo de inclusión que es lo que genera, digamos, reserva energética para la bacteria. Genera reserva, hay algunas reservas que están libres, que significa que hay un poco de reserva libre sin ninguna membrana, muy estructurada, que son gránulos de polifosfato, que estos son los gránulos metacromáticos. Los gránulos de polifosfato están guardando energía, están guardando fosfato, energía cuando llegan los momentos difíciles. ¿Y quién tiene estas? Las bacterias. Generalmente las gran positivas, en este caso, Corynebacterium. El Corynebacterium tiene gránulos metacromáticos que hasta se pueden teñir más. Ustedes tiñen la bacteria y ven como que aquí tiene un puntito más teñido que acá. Las bacterias son chiquititas, pero cuando uno tiene uno, dice, ay, parece que tuviera como gránulos. Ya, estos son estos gránulos, dicen, metacromáticos. Es más, estos se pueden teñir. Ya, y se pueden ver estos gránulos metacromáticos. El microscopio óptico se pueden ver. Gránulos de glucógeno, aquí ya sabemos que esto es energía, pues es lo mismo que pasa en nuestro organismo. Y hay algunos que tienen membranas, que no están libres estos gránulos, que tienen una membrana más estructurada, que son los polibeta hidroxibutirato y los gránulos también de glucógeno y de azufre. Entonces nosotros podemos ver una estructura, tener claro, chiquillos, porque no voy a entrar en detalle con los gránulos que hay, que existen. Estos tienen como función reservar energía y nutrientes para los momentos difíciles de la bacteria. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos ver algunos gránulos. Este es un gránulo metacromático, son más oscuros los gránulos metacromáticos. ¿Ya? Acá también podemos tener gránulos, se pueden observar, etc. Acá los gránulos metacromáticos teñidos. Y con eso terminamos citoplasma. Ya no es mucho más. Y lo último que nos queda es ¿qué son las endosporas? Son estructuras, a ver, ¿cómo lo puedo decir? De reserva, no es como de reserva, de supervivencia. ¿Ah? Está diciendo lo mismo. De supervivencia. Estamos pensando lo mismo. De supervivencia. ¿Por qué? Hay algunas bacterias gram positivas, ¿ya?, que tienen la capacidad de generar esporas. ¿Cuáles son? Bacillus, Clostridium. Ya, no estamos hablando de ninguna otra bacteria, solamente eso. Y dentro de las aerobias, el Bacillus. Y dentro de las anaerobias, Clostridium. Anaerobias sin oxígeno. ¿Ya? Su crecimiento. ¿Y estas se generan cuando se le ocurre la bacteria? No, cuando faltan los nutrientes. ¿Qué desencadena que se genere la endospora? Falta de nutrientes. Nada más que eso. También yo lo puedo generar con algún shock térmico en el laboratorio. Yo tengo la bacteria, la caliento, la saco, eso es como que estresó la bacteria y genero la endospora para poder sobrevivir. Ya, las endosporas tienen diferentes tipos de... alteran de diferentes formas la bacteria. Hay algunas que son deformantes. ¿Qué significa que sean deformantes? Que cuando se genera el proceso de esporulación, la bacteria era delgadita y de repente tiene como una guatita. Esa guatita es la endospora, deformante. Y hay otras que no son deformantes, que se genera la endospora dentro y yo al microscopio no me doy cuenta de un cambio en tamaño ni de nada de la bacteria. Estos ejemplos de las deformantes, Clostridium. Es más, hay una espora de Clostridium que es como característico, que uno lo puede ver a la microscopía óptica y uno lo ve como una raqueta de tenis. El palito es la bacteria, de repente, gordito que en el extremo, esa es la espora. No deformantes, Bacillus. Dentro del Bacillus interesante, Bacillus cereus y Bacillus anthracis. También las esporas pueden ser terminales, que tienen un extremo, como la raqueta que yo les decía. O puede ser subterminal, un poquitito acá, no están al centro, pero tampoco están al extremo. Y los otros pueden ser centrales. Acá tenemos terminales, subterminales y centrales. Y aquí tenemos ejemplos de una deformante, porque está deformando, las bacterias son así y está deformando. Aquí deformando. ¿Se dan cuenta que está deformando totalmente? Acá está deformando. La idea es que tienes todos estos Clostridium. Y no puse lo pueden ver en el laboratorio. Si alguien quiere ver tinción de esporas, no creo que lo alcancen a ver en el laboratorio. Yo siempre digo lo mismo, porque
alguien quiere ver tinción de esporas, lo que tiene que hacer es sacar donde haya más mugre. ¿La sala siempre hay esto? No en los laboratorios, que los laboratorios pasan un desinfectante. Donde hay más mugre, con una tórula mojada a estéril. La tórula estéril, lo mojan en el suelo fisiológico estéril, vienen y lo pasan por un lugar, o la tierra, donde sea, y después eso lo siembran. Le va a crecer bacilos subtiles. El bacilo subtil está en el ambiente, está en la tierra, es un contaminante del laboratorio, por lo tanto tienen que trabajarlo muy cercano al mechero. Y después lo que hacen ustedes es que pase una semana en el cultivo y después hacen un grano. Y ahí van a ver las esporas. Y pueden hacer una tinción de esporas, que en base a verde de malaquita, si no me equivoco. Y si lo hacen en verde de malaquita, van a ver solamente verde la espora y todo el resto fucsia. El que quiera lo hace. ¿Ya? No hay ningún punto adicional, nada, sino que el que quiera lo hace y los conoce. Porque la única forma de conocer esporas, porque el Clostridium y el Bacillus anthracis son medio peligrosos. Así que no se los puedo empezar. Ya, la estructura de la endospora. ¿Cómo son las endosporas, chicos? Tiene un protoplasto o núcleo. Posterior, aquí está todo en orden. Posterior hay una membrana esporal interna. Después viene una pared. ¿Por qué le llama pared? Porque es en base a pectidoglicano, del tipo que nosotros conocemos. Después de la pared viene una corteza, ¿ya? Que es un pectidoglicano diferente, un poquito más light, este pectidoglicano. Después de la corteza viene una membrana esporal externa. Posteriormente, más hacia afuera, viene una cubierta y algunas esporas tienen exosporas. Y eso es la estructura, desde lo más interno hasta lo más externo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí nosotros tenemos algunos de los ejemplos, la exospora, acá afuera, el ADN, tiene que tener ADN, pues los mismos que tienen que tener ADN ahí. Acá tenemos la corteza, que yo le decía que había dos tipos, una que se llama pared y otra corteza. La pared pectidoglicano normal, la corteza pectidoglicano diferente, que acá se ve la corteza, membrana interna, y debería tener la membrana externa que no se ve, y aquí está la capa cortical, que en este caso serían las cúbicas. Acá está también una fotografía de una realidad, ya no esquema, y aquí también tenemos lo mismo en otro libro, simplemente con cada uno de su membrana interna, membrana externa, la corteza, el exosporio, etc. Veamos ahora el núcleo. ¿Qué tiene el núcleo de una endospora? No confundir esta endoespora con la espora vegetativa de los hongos, porque los hongos tienen esporas, todas liberan esporas, pero estas esporas son vegetativas. ¿Qué quiere decir? Que estas esporas salen y se multiplican al tiro. Es como la partícula infectante en parasitología, es una espora. Entonces los hongos también son súper contaminantes. Ustedes abren una placa de hongo y se contamina todo el ambiente, porque las esporas flotan y caen en otros lugares, si uno trabaja lejos del mechero. En el caso de las bacterias, la célula vegetativa, esa que se puede multiplicar, que puede causar enfermedad, etcétera, etcétera, es la bacteria propiamente tal. Y la forma, digamos, de reserva, la forma, digamos, de resistencia, es la endospora. ¿Ya? Para que no se confundan con las esporas de los hongos. Veamos el núcleo. El núcleo está totalmente deshidratado, no tiene agua. ¿Ya? Porque si tuviera agua, habría metabolismo, y si hay metabolismo no estaría durmiendo. Estas están durmiendo. Totalmente. Tiene un compuesto que se llama dipicolinato cálcico, que este le ayuda a deshidratarse. Es ácido dipicolínico con calcio. Se unen, toma el calcio como un quelato, como que lo une, genera este compuesto y deshidrata el núcleo. Tiene ADN, el cromosoma. ¿Puede tener plásmidos? Sí. Todo el ADN queda como en el centro de esta espora. Tiene ribosomas, ¿ya? Porque después queremos síntesis proteica, si no. Y tiene unas proteínas pequeñas. SAPs son proteínas pequeñas, que son como pequeños péptidos, ¿ya? Y la función de estos pequeños péptidos es proveer de aminoácidos cuando se requieran. Si yo después quiero sintetizar una proteína, ¿de dónde voy a sacar los aminoácidos de estas? Porque se van a desintegrar rapidito y van a liberar todos sus aminoácidos cuando vuelva a germinar esta espora. ¿Y de dónde voy a sacar la energía? Del 3-fosfoglicerato. De aquí yo tengo la energía, ¿ya? Que se transforma hasta obtener ATP. ¿Ok? Eso es el núcleo. Si ustedes se dan cuenta,
tiene todo lo necesario. Tengo ADN, tengo ribosomas para síntesis proteica, tengo aminoácidos aquí empaquetados y tengo energía. Todo eso está en el... La pared. La pared es peptidoglicano tal cual como ustedes lo conocen. N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, perfecto como ustedes lo conocen, los enlaces bien, tetrapéptidos, más del 70%, 80% unidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función de la pared? La resistencia osmótica. Resiste y esta pared siempre va a ser parte de las células hijas. Esta no se pierde, no se destruye, es parte. Va a ser la pared celular después de la célula cuando germine. La corteza, ¿ya?, que viene posterior a esta, también es peptidoglicano. Pues yo le decía que era medio light este peptidoglicano, porque es diferente. En primer lugar, hay el 30% de los N-acetilmurámicos están unidos con enlace en sus tetrapéptidos. 30% solamente. Menos que las gram negativas. Y estas son paredes de bacterias gram positivas. No olviden nunca que las dos que yo les nombré son gram positivas. No hay gram negativa. Por lo tanto, aquí hay poco enlace, es como más flexible. Después dice 15% de los N-acetilmurámicos restantes solamente tiene L-alanina, o sea, tiene no un tetrapéptido, tiene un péptido. Uno nomás. Tiene un aminoácido, no tiene nada. Y el 55% restante está modificado su N-acetilmurámico. Tiene bajo grado de puente entre los tetrapéptidos, es una estructura laxa y flexible y genera una rápida autólisis, significa que se destruye rápidamente. Ahora, si ustedes se van a pensar, ¿pero por qué está esto tan lábil? No, pues pensémoslo bien. Primero está el núcleo con todas las cosas. Afuera está la pared bien rígida y bien firme, por lo tanto protegiendo todo lo que está dentro. Y posterior está esta corteza que es como una pared celular, pero un poquito más flexible. Porque igual tenemos que romper algo, porque alguna vez tiene que salir la bacteria, en alguna forma tiene que volver a germinar. Si nosotros ponemos barreras muy potentes, estructuras muy fuertes, como peptidoglicano muy sólido, esa bacteria, esa endospora no va a poder germinar nunca. Y la idea es que todo esto se rompa cuando las condiciones mejoren y que emerja una célula vegetativa. Así que está, digamos, súper bien. Y tiene algo importante, chicos, tiene la tama del ácido murámico. Esta es la alteración que tiene del 55% del ácido murámico. Y esto genera una resistencia a la lisosima. Entonces la lisosima no le afecta a este tipo de corteza. Después vienen las cubiertas, que es a base de proteínas tipo queratina, bastante duro, es muy insoluble, muy impermeable y estable químicamente. Entonces no le entra nada. Desinfectante no le afecta. Mucha agua no le afecta, no se ahogan. Gases no le afecta, es impermeable, porque tiene pura queratina, es como nuestra piel. ¿Ya? Así es la endospora. Y posteriormente lo último que tiene son los exosporas, que es una mezcla de proteínas, de azúcares y de lípidos. Y es resistente a enzimas proteolíticas y es la barrera de defensa externa que tiene la endospora. Y eso es, entonces si uno lo ve bastante lógico. Primero es como bien resistente desde el punto de vista impermeable más que resistente. Impermeable y resistente a los desinfectantes, al agua, etc. Y después tiene una cubierta que es como media flexible, que es para que se rompa y salga y emerja la célula hija o la célula vegetativa. Veamos el proceso de la esporulación, ¿ya? Los cultivos bacterianos en buenas condiciones no tienen esporas, ¿ya? No tienen esporas. Cuando están todos, tengo alto carbono, tengo temperatura adecuada, tengo nutrientes adecuados, ¿por qué voy a generar una espora? Yo voy a multiplicar mi sobrevivir, ¿no? Cuando está digamos, la parte de inanición que falta, ¿cuáles son los componentes más importantes que pueden faltar? Carbono, nitrógeno, fosfato. Si falta carbono, es por uno. Si falta nitrógeno, es por bueno, tiene que faltar todo, porque si no se sacan de uno de otro. Si faltan esto, hay carencia de estos componentes básicos, hay esporulación. Y se genera esto. El peptidoglicano empieza a generar un tabique, la célula, perdón, empieza a generar un tabique, pero no en el centro, como aquí se nota que no es para fisión binaria. Y después empieza a generarse una cubierta, dos cubiertas, empieza a generar la corteza y se libera. Todo esto, el resto, el otro cromosoma, todo el otro plasmio, todo se destruye, porque murió la bacteria. Pero aquí quedó, digamos, la molécula de resistencia. La fase de la esporulación son las siguientes, y en esto voy a estar rápido, porque ya fui bien lenta para explicar lo otro, para que no se me queden dormidas algunas personas.
la fase 0 a la fase 7. Aquí están explicadas cada una de las fases. Supuestamente aquí estamos en división celular, está con todos los nutrientes, no hay nada que hacer. Empieza cada una de las fases. La fase 1 se genera el espículo, en la fase 2 se genera digamos, septo, se genera una doble membrana, esto queda totalmente cubierto por la corteza, empieza a generarse el exosporio, se genera el exosporio, está totalmente aquí, está totalmente independiente, hasta que se libera completamente. Fase 0, final de la división binaria, ya no tenemos, aquí faltó carbono, no hay más carbono, empezó en fase 1. Material genético en esta fase se condensa, constituyendo un filamento axial ancho, se condensa totalmente en un centro para empezar a replicarse. Formación de las dos espículas de la pared celular cercana a los polos que hay, y estos se forman con el divisoma, que son estas proteínas que están presentes. Se liberan medio pares exoenzimas y antibióticos. ¿Saben para qué? Para que en ese momento, imagínense ustedes que en ese momento lo poco y nada que hay, que les va a servir de energía para poder generar la endospora, porque aquí hay toda una parte genética que tiene que activarse, hay un montón de genes y de operones que se tienen que activar, lo poco que le da de energía, imagínense que llega un montón de bacterias y empiezan a comerse todo lo que queda y al final a ella le faltó energía para generar la endospora. Entonces ella lo que hace es empezar a liberar toda esta exoenzima para despejar y empezar a matar todo lo que hay y obtener toda la energía para poder hacer la endospora. Esa es la fase 1. La fase 2 se termina la formación del septo transversal acéntrico porque no está en la mitad, sino que está en un extremo. Se deposita pectolicano entre las dos membranas adjacentes. Acuérdense que estaba el núcleo y decía membrana interna, péptido, pared, corteza, membrana externa. Esas son las dos membranas que están hablando aquí. Entre estas dos membranas se empieza a depositar pectolicano, que no estaba. Y cada nucleoide queda segregado en uno de los dos compartimentos. Uno queda dentro de esta doble membrana con depósito de pectolicano y el otro queda fuera dando vuelta. Continúa la síntesis de estas exoenzimas y antibióticos. Esa es en ese momento. Después la fase 3, independencia del protoplasto de la preespora. Protoplasto es todo el resto, se independizó totalmente en la preespora. Degradación del pectolicano del septo que se había formado y membrana citoplasmática ingresa alrededor de la preespora, y aquí se genera esa doble capa. Fase 4, se forma completamente la corteza de la espora. Ya tenemos la corteza, que es este pectolicano raro, este que decíamos que es diferente. Se deposita en la pared celular, el pectolicano de pared celular ahora. Comienza la síntesis del ácido dipicolínico, el cual después a nosotros nos va a servir para capturar el calcio y deshidratar el núcleo. Comienza la acumulación de calcio y comienza la síntesis del exosporio. Esa es la fase 4. Hasta el momento, reversible. ¿Qué significa eso? Que si yo agrego nutrientes, para de generarse la espora. Fase 4. Estamos acá. En la fase 5, porque todavía no hay deshidratación, se generó el ácido dipicolínico y estamos secuestrando harto calcio al interior, pero no hay deshidratación. En la fase 5, los materiales de la cubierta de la célula madre comienzan a depositarse por fuera de la membrana esporal externa. Continúa la acumulación de este ácido dipicolínico con secuestramiento del calcio, ¿ya? Formando el quelato de dipicolinato cálcico. Ahora ya este ácido dipicolínico empezó a secuestrar el calcio y lo conduce a una deshidratación, pérdida de agua de la molécula. Y la fase 5 ya es irreversible. Si ahora le agregamos todos los nutrientes habidos por haber, no hay nada que hacer. Fase 6, la preespora madura esta espora, madura la corteza, madura las cubiertas, adquieren todos los lazos que tiene que haber, etcétera, etcétera. Y aquí, en esta fase, se adquiere la resistencia de los rayos UV, ya no los destruyen, a la lisocima, porque nosotros veíamos que había una alteración del ácido murámico, al calor y a los desinfectantes. A esta altura ya no se destruye, es irreversible, y aquí lo tenemos. Y por último, la fase 7, que es la liberación de la espora madura al exterior. Eso es la esporulación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí están cada una de las etapas que nosotros hemos visto. ¿Alguien tiene alguna duda o lo que aprender? Reversible desde la fase 5 De la fase 4 hacia atrás. La fase 5 ya se está generando deshidratación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos ver este esquema sencillo, donde vemos la pared celular, donde vemos la membrana citoplasmática, y ahí se genera esta espícula en el extremo,
esporas, miren la membrana va doblando, solo membrana interna, acuérdense, se empieza a depositar entre medio, membrana interna y externa, entre medio el pectolicano, y después la pared y un poquito más la corteza, está la pared y la corteza dentro, ahí solamente el verdecito es la pared, ¿cierto? Después la corteza y el exosporio, y ahí se libera completamente. Se destruye todo el resto y queda con todas las condiciones para poder sobrevivir. Exosporio, la corteza, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se genera la parte genética? No vamos a entrar en detalles, chiquillos, porque si no estamos mucho rato, pero más o menos para que ustedes tengan idea. Hay operones específicos para la esporulación. Y estos operones son alrededor de más de 50 operones. Por lo tanto, se le llaman esporulón a todo esto. Y que se activa en el momento. Y hay subunidades sigma alternativas. Entonces tenemos una tarea. Tenemos que tener una campanita de aquí. La tarea es que usted averigüen de esto. Que averigüen cómo es la genética de la esporulación. ¿Qué les pasé yo? El proceso, lo que está en los libros. ¿Lo van a encontrar en los libros? No, en ningún libro lo van a encontrar. Tienen que buscar en un artículo, tienen que buscar en internet, tienen que ir a la biblioteca y ver cómo. Ahora hay una base nueva de datos. ¿Ustedes saben eso, chiquillos, de la biblioteca? Supuestamente estamos organizando